Bien, a continuación resolveremos el siguiente problema de dinámica junto a mi compañero Gonzalo Castro, Vicente San Martín y que les habla Juan Fuentes, estudiante de Ingeniería y Distribución Mecánica de la Universidad del Biobío. El problema consta de un bloque y una esfera unida por una misma cuerda en un plano inclinado. Todo esto es en base a una experiencia en laboratorio. El problema nos dice, el bloque A tiene una masa de 1,673 kilogramos y la esfera de 0,108 kilogramos. Los coeficientes del bloque son, tenemos tanto el estático como el cinético de 0,4 para el bloque, ¿cierto? Mientras que para la esfera será de 0,2 y 0,2. Considere esta fuerza como 0. Determine, inciso A, la aceleración de la esfera e inciso B, la tensión de la cuerda. Lo primero que haremos entonces será registrar nuestros datos. Entonces, por un lado, tenemos que la masa del bloque será de 1,673 kilogramos, mientras que la masa de la esfera será de 0,108 kilogramos. Anotaremos también los coeficientes, primero para el bloque, que será equivalente a 0,4, y los coeficientes para la esfera, que será equivalente a 0,2. Por otro lado, anotaremos nuestra incógnita, que sería la aceleración de la esfera y la tensión de la cuerda. Esas son nuestras dos incógnitas. Ahora que tenemos nuestro dato registrado, procederemos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Lo haremos entonces tanto para el bloque como para la esfera. Entonces tenemos diagrama de cuerpo libre para el bloque, diagrama de cuerpo libre para la esfera. Tal cual como está mi plano inclinado, tomaré mi eje X y mi eje Y. Acá, ¿qué fuerza tenemos? Tenemos la fuerza peso, tenemos el ángulo, la descomposición, ¿cierto? Formando un triángulo rectángulo. Tenemos la normal que ejerce estando sobre el bloque y el de la esfera. También tenemos estas dos tensiones como se puede observar en el diagrama y esta tensión. Ahora, suponiendo que el bloque A desciende, entonces la fricción iría en este sentido, opuesto al movimiento, mientras que la fricción que se produce entre el bloque y la esfera tiene que ir en esta dirección. Esto lo podremos entender con el siguiente diagrama de cuerpo libre, entenderemos su dirección. ¿Nos faltará alguna fuerza? Nos preguntamos, corroboramos. Eje Y, eje X. Bien, tenemos normal en A, normal en B, tenemos el peso, ambas fricciones, las dos tensiones y esa correspondiente tensión. Entonces también haremos el diagrama de cuerpo libre para el bloque D. Tendríamos el peso, un triángulo rectángulo, tendríamos la normal de la esfera y tendríamos esta tensión. Ahora, como estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre sobre la esfera, entonces suponiendo que el bloque A desciende, la esfera tendería a subir, por lo tanto la fricción iría en esta dirección. Ahora se puede apreciar de mejor forma entonces la dirección de las fricciones. Ahora que tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre hecho, procederemos a hacer la sumatoria de fuerza. Tendremos sumatoria de fuerza en I, primero para el diagrama de cuerpo libre de B, y tomaré esta dirección positiva. Entonces tendremos normal en B menos la masa por la gravedad, coseno del ángulo, que vendría a ser esta componente, e igualamos a 0. De esta forma despejamos la normal en B y tendríamos que la masa, ¿cierto?, con respecto a B sería 0,108 por 9,8, eso nos da aproximado 1,06 coseno del ángulo. Este dato lo registraré aquí para el bloque B, entonces tenemos que la normal en B será igual a 1,06 coseno del ángulo. Luego procederemos a hacer sumatoria de fuerza en X considerando esta dirección positiva. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el coeficiente de roce estático para B. Ojo, que aquí estamos igualando a 0 para determinar el ángulo mínimo con que el sistema se moverá. ¿Ya? Entonces, sumatoria de fuerza en X, tenemos la fricción, dirección positiva, ¿cierto?, por su correspondiente normal, la normal en B, menos esta tensión, y sumamos esta componente, la componente del peso, que vendría a ser masa por gravedad
seno del ángulo e igualamos a 0. Luego reemplazamos datos. Aquí vamos a despejar la tensión, ¿cierto? Entonces esto nos quedaría coeficiente de roce estático en B por la normal en B más la masa de B, ¿cierto? Gravedad, seno del ángulo. Luego esto lo voy a anotar por acá, pero de forma numérica. Entonces, el coeficiente de roce estático de B, coeficiente de roce estático de B, 0,2 por la normal en B, pero la normal en B la registramos acá, y eso lo multiplico por 1.06, eso nos da 0,212, 0,212, ¿cierto? Más 0,212 coseno del ángulo, ¿cierto? Que no se olvide eso, más la masa de B. ¿Cuánto es la masa de B? 0,108. 0,108 por 9,8, eso nos da 1,6, corroborando eso, ¿cierto? Igualmente, lo mismo, 1,06, y esta vez será seno del ángulo. Seno del ángulo. Voy a borrar por acá esto. Entonces, esto es 1,06 seno del ángulo. Luego haremos sumatoria de fuerza para el bloque A. Entonces, sumatoria de fuerza en I, voy a tomar esta dirección positiva. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos entonces la normal en A menos la normal en B menos esta componente del peso, que vendría a ser menos la masa por la gravedad, coseno del ángulo, y esto lo igualamos a 0. Corroboramos entonces normal en A menos la normal en B y la componente del peso. No tenemos ninguna otra fuerza en el eje Y. Luego de acá despejamos la normal en A, de aquí despejamos anteriormente la normal en B, entonces ahora despejamos la normal en A. ¿Qué tenemos? Que esto sería la normal en B más la masa de A, ¿cierto? Por la gravedad, coseno del ángulo. De esta forma voy a anotar por aquí lo que viene siendo con respecto al bloque A, y tendríamos entonces que la normal en A sería la normal en B. ¿Cuánto es la normal en B? 1,06 coseno del ángulo más la masa de A. La masa de A es 1.673 por la gravedad, 9,8. Eso nos va a dar 16,4 coseno del ángulo. Pero por términos semejantes, ¿cierto? Coseno, coseno, esto lo podemos sumar. Y tendríamos 16.4 más 1.06, eso nos da 17.4. 17.4 coseno del ángulo. 17,4 coseno del ángulo. Entonces ahora haremos sumatoria de fuerzas en X. Y nuevamente considero positivo esa dirección, tal como lo tomé para el diagrama de fuerza libre en B. Entonces continuamos con sumatoria de fuerza en X para A. Tenemos la tensión menos coeficiente de roce estático de B por la normal en B menos el coeficiente de roce estático de A por la normal en A menos 2 veces la tensión, y también tendríamos que sumar esta componente más la masa por la gravedad, la masa de A, ¿cierto? Por el seno del ángulo, y esto lo igualamos a 0. De esta forma tenemos que menos 2t más t sería menos t, pero si lo pasamos hacia el otro lado, entonces acá nos quedaría esto, nos quedaría menos t, ¿cierto? Lo pasamos al otro lado de la ecuación, y esto nos quedaría tal cual, menos el coeficiente de roce estático de D por la normal en D, menos el coeficiente de roce estático en A, la normal en A, más la masa de A, gravedad, seno del ángulo. Y esto tiene que ser igual a la tensión. De esta forma entonces voy a anotar aquí el valor de la tensión, pero de forma numérica. ¿Qué tenemos entonces? Menos el coeficiente de roce estático en B, menos 0.2 por la normal en B. ¿Cuánto nos da la normal en B? 1.06. Eso es menos 0.212 coseno del ángulo, ¿cierto? Multiplicamos 1.06
por 0,2 nos da 0,212, pero por el coseno del ángulo. Menos, ¿qué tenemos? Coeficiente de roce estático en A, 0,4 por normal en A. ¿Cuánto es la normal en A? 17,4. Eso nos da 6,96 coseno del ángulo. Vamos a borrar un poco por acá. Entonces corroboramos coeficiente de roce estático en B 0,2, pues la normal en B 1,06, esto nos da 0,212 negativo, ¿cierto? Negativo, menos coeficiente de roce estático en A, que era equivalente a 0,4, por la normal en A, que era equivalente a 17,4 coseno del ángulo. Eso nos arrojaba entonces menos 6,96 coseno del ángulo. Y ahora nos falta esta última parte, que sería la masa de A. La masa de A, 1,673 por la gravedad, eso nos da 16,4, lo que nos daba anteriormente, ¿cierto? Y vendría a ser positivo, más 16,4 seno del ángulo. Seno del ángulo. De esta forma, los dejaré con mi compañero Gonzalo Castro, quien verificará entonces el ángulo mínimo para ver si el sistema está en movimiento o no.